¿Qué tal, Tinkers? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un joven brillante, un joven, la verdad, con muchas aspiraciones, con una gran carrera por delante, que pues es de aquí de Guadalajara. Fue una travesía, una odisea ahorita con lo que tenemos la movie, traerlo para acá. Pero un gusto, un enorme honor tener aquí a Diego Cochegruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, Jonathan. ¿Sí está bien que te diga Jonathan? Sí, sí, Jonathan, Excelente, Johnny, hermano. como gustes. Muy bien. Primero que nada, muchas gracias por tenerme, por recibirme. Con mucho gusto. Pues ahora sí que muy emocionado de formar parte de Thinkers. Sí, sí lo pronuncié bien. Así Qué es. bueno, qué bueno. Y pues nada, emocionado de lo que viene, de lo que está pasando ahorita y también un poco pues nervioso porque ya estoy a punto de Sí. comenzar, ¿verdad? Pues mira, cuéntales. Tú tienes que 19 años, 18, 18, todavía no cumplo los 19, sí. 19 cumples, eres 2007. Así es. Y el joven nos va a contar algo porque lo acaban de aceptar en una gran universidad que todos conocemos. Tú lo conoces, tu abuela la conoce. ¿A dónde vas? Yo me voy a Harvard, ahí Ándale. en Massachusetts, en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos. Wow. Es, pues, lo digo muy biased, pero una excelente universidad. No solo lo digo yo, lo pueden buscar en internet y estoy muy emocionado de formar parte de esta gran comunidad a la que voy a ir. Qué fregón, la neta. Pues cuéntanos un poco cómo fue tu proceso, cómo fue pues este interés, desde cuándo querías aplicar, es como algo, tu sueño de niño, cómo estuvo eso. Fíjate que no, es una historia un poquito curiosa. Yo no tenía en mi mente la idea, por así decirlo, de entrar siquiera a una universidad en Estados Unidos. Yo realmente decía, pues voy a estudiar en México, alguna carrera en México que me guste. No tenía como esa visión tan abierta, pero tuve la excelente oportunidad de ir de intercambio a Boston, Órale. justamente, y en ese intercambio fue así 2 semanas de intercambio de verano, uno chiquito que ofrecía la escuela, como un programa internacional, Qué pues. chido. Y entonces me fui, y pues ando ahí por Boston, oye, que si los tours, que si las universidades que hay acá, órale, pues vamos a ver qué son, ¿no? ¿Qué hay? Claro. Y pues voy y me toca visitar en Cambridge, ahí el campus de Harvard, y digo, chin, digo, órale, sí hay de todo en este mundo, sí hay cosas que uno ni siquiera tiene en mente, sí se puede, pues. Y entonces ya desde ahí surge como que esta semillita de curiosidad. Y me pongo a investigar, a ver qué es, y digo, no, pues es una de las universidades top del mundo. Depende de a quién le preguntes, de qué ranking sea. Claro. Pero pues estoy viendo y digo, no, hombre, está difícil entrar, alrededor del 4.5% de aceptación menos, y siendo mexicano, pues quién sabe. Claro. Entonces voy viendo, voy investigando poquito a poco qué se tiene que hacer y qué te pide como para entrar, vaya. Y algo que tengo yo es que me gusta mucho como varias áreas extracurriculares, por así decirlo, diferentes. Por Claro. un lado me gusta mucho la ingeniería y la robótica, pero por otro lado me gusta mucho como los negocios y esta parte del business, vaya. Claro. Y entonces yo viendo que a mí me gusta eso y que está esta oportunidad en la universidad, digo, a lo mejor puedo alinear mi perfil un poquito más hacia tirarle una universidad de este nivel. Claro. En ese viaje que te comentaba, fui a ver el MIT y Harvard, que fueron las dos como que Grandotas. ofrecían ajá, en el tour. Claro. Pero también me puse a investigar de otras universidades, siendo las Ivy Leagues como Dartmouth, Princeton, todas esas pues, Claro. Columbia UPenn. y UPenn exactamente, que son 8. Sí. Y, y también pues otras universidades en otros estados, como por ejemplo la Universidad de Washington o Caltech en Sí. California, Rice en Texas, también eran otras opciones que yo estaba viendo y considerando. Claro. Y realmente yo no tenía idea de lo vasto que era como el mundo y las posibilidades de universidades. Cuando yo entré a Google a poner universidades, Estados Unidos, me topé con, pues sí, ya sabrás tú exacto, Claro. mil y un resultados, que si la Common App, que ahorita yo creo que entraremos un Sí. poquito más a fondo en eso, que Claro. si cada universidad que si tiene sus procesos, visas, que si son need aware o need blind, como tú me comentabas hace Ah, ratito. sí. Entonces, pues sí fue
fue un mundo de posibilidades, vaya, con el que me encontré y con el que me tuve que enfrentar en ese momento. Pero yo dije, tengo que alinear mi perfil de mis gustos y de mi persona Claro, a algo que la universidad vaya a querer. No, o sea, mi objetivo siempre fue decirle a la universidad, no, yo quiero entrar, sino por qué tu universidad te gustaría tenerme a mí como estudiante, como ese claro, enfoque del otro lado, de la otra perspectiva que siento que me complementó en el proceso. claro. Fíjate, ahorita que mencionas eso, es que antes tuvimos una mini plática antes de comenzar el Sí, podcast, sí. ahorita diciendo que si me preguntó que si me gusta leer. Acabo de leer un libro que se llama Cómo ganar amigos, de Dale Carnegie, famosísimo de toda la vida. Claro. Una de las cosas que mencionan es que el ser humano es muy metido como en el yo. Todo Claro. yo quiero hacer esto, yo voy a contar esto. Y esta idea que cuentas me parece súper importante porque ahí les estás demostrando a las personas cómo tú les puedes ser útil a ellas, cómo tú, como una institución educativa, lo que es Harvard, cómo tú le puedes ser útil a ellos y cómo les puedes beneficiar, más allá de lo que a mí me gustaría. Yo quisiera estar en la uni, yo quisiera, pues todos quieren entrar a Harvard, ¿no? Sí, Pero claro. cómo tú puedes aportar, entonces me parece una gran idea que muchos jóvenes deberían de tomar en cuenta, sea Harvard o sea la uni que sea, o sea de cualquier cosa en su vida, busquen cómo pueden ayudar más allá de decir, yo quiero sacarle algo a esta oportunidad, ¿no? Porque todos quieren algo, ¿no? Pero Exacto. es importante darles razones por qué entrar, ¿no? Por qué te acepten. Entonces, en ese sentido, en esa índole, me gustaría pues, preguntarte, ¿a cuántas unis aplicaste? Fíjate, yo apliqué a 9 universidades como tal. Mi Ok, tirada era muy, muy Estados Unidos, la verdad, sí, claro. pero tenía una sola universidad aquí en México. En México apliqué al TEC y Claro. en Estados Unidos apliqué a Harvard. Fue la primera a la que apliqué, fue la primera a la que le mandé Sí, la aplicación, pero fue claro. Harvard, fue Williams College en Boston, Sí, sí, fue Dartmouth, fue WashU, Ujú. fue Columbia, fue CMU, Órale. o sea, Carnegie Mellon, Sí. y... Ah, no, y ya, no fueron 9, fueron 8, discúlpame. No, O todo no sé bien. si conté bien, la verdad, discúlpame. Todo bien con eso, Pero esas, espero. las que nombré ahorita fueron las que apliqué. Wow. Y, y la verdad es que, digo, te voy a contar un secreto acá entre nos. De todas las que apliqué en Estados Unidos, Harvard fue la única que me aceptó Wow. directamente, sí. Qué cañón. Eh, y eso es algo que uno tiene que tener muy en mente, especialmente nosotros que aplicamos, que estamos viendo este tema de nuestro futuro, que si dónde sí, dónde no. Muchas universidades en Estados Unidos, especialmente de tan alto nivel, a veces son un volado. Sí. Hay que tener consciente que uno puede tener el nivel, puede tener todas las facultades, todas las capacidades, pero hay veces que simplemente es tanta gente que quiere entrar, que quiere aplicar, Sí. que termina siendo, pues, cuestión de un poco de suerte, que sí te revisen, que le den esa profundidad a tu perfil que se merece, en Claro. especial si te esforzaste para entrar, vaya. Entonces, el, hay un tema que se llama waitlist. Te Sí. pueden aceptar a una universidad, te pueden rechazar, o hay como un limbo que Sí. se llama el waitlist, el Sí. famoso waitlist, y es un lugar como una lista de espera en la que pueden o aceptarte o rechazarte después, dependiendo de los espacios, de qué tantos alumnos que sí aceptaron quieran entrar a la universidad. Sí. Entonces te comentaba, Harvard fue la única que me aceptó. Columbia y Carnegie Mellon me mandaron a la famosa waitlist y el resto, pelas. Bueno, el Tech también me aceptó aquí, Claro. pero en México, Claro. pues. Sí, sí, sí. Este, Wow. entonces sí. ¿Y en la waitlist ya no saliste de la waitlist? ¿O no te dijeron Es nada? que como ya había visto que Harvard, sí, yo les dije, muchas gracias, Claro. me voy para acá. Claro, claro. Pues sí, también. Sí, Era no, ir a es, la es segura, obvio. Claro, literalmente. no, y aparte es Harvard, sí, o sea, yo hubiera hecho lo mismo, ustedes hubieran hecho lo mismo. Sí, no, es que se me hace interesante porque a veces sí sacan a la gente de la waitlist incluso después de aceptar la acceptance de otras. Está interesante, no sé. Eh, y es muy interesante también la waitlist porque si tienes un conocido que trabaja ahí en admissions, Le ¿no? puedes decir. Es un proceso interesante hasta el día de hoy.
que yo he tenido amigos que sí han salido de la waitlist en otras unis, aunque sí he escuchado de una persona por ahí que tenía precisamente un tío trabajando en las admissions de Harvard en la pandemia y que a esa persona estaba en la waitlist y pum, la aceptaron. Entonces, Sí, pues muy interesante cómo de funciona, suerte, ¿no? vaya. De suerte. Pareciera, pero uno nunca sabe. Parecía, pero sí, y es lo que dijo Diego en el sentido de, la verdad, es un volado. O sea, yo igual, yo apliqué a 15 universidades, me aceptaron a una, que por cierto, ahí va el video, pronto, espérenlo. Pero el punto es, sí, es un volado y uno nunca sabe cuándo, vaya, qué puede salir bien o qué puede salir mal, entonces siempre está bien tener pues una segura, ¿no? Un plan B, que en este caso fue el TEC para ti. Y pues sí, y otra cosa también importante es el tamaño de las unis, ¿no? Porque, a ver, de las Ivies, Cornell es la más grande que tiene como 20,000 estudiantes, una cosa así tal vez más, pero las Ivies, entre comillas, son chiquitas, en el sentido que tienen, Harvard creo que tiene 7,500 alumnos, una cosa así en total, 8,000 tal Exactamente. vez, o más, Digo, no sé. ya, sí, si cuentas ya como los graduates, o sea, Mm. los de posgrado y eso, pues ya son un poquito más. Ujú. Pero en general, así como del college, de universitarios, pues undergraduate, Sí. sí somos 6,500, 7,000 por Sí, ahí. sí, o sea, son relativamente poquitos para el tamaño enorme de grandes unis. Que aún así En- es muchísima sí, gente, ¿verdad? obviamente, obviamente. Pero, Entonces te pones a pensar, pues, que realmente hay un espacio limitado para todas las mentes brillantes que aplican cada año y definitivamente hay personas que lo tienen todo para entrar a Harvard, que aplican y que y son no entrar. rechazadas. Pues Sí, sí, que eso es lo bueno de que haya ya tantas universidades buenas, no solo en Estados Unidos, sino en muchísimas partes del mundo, vaya, porque brindan esa oportunidad a esos chavos que a lo mejor no llegaron a Harvard de nuevo, sí, simplemente por tema de suerte, pero que sí tuvieron espacio en otra universidad igual de súper buen claro. nivel. Y ojo, no estoy diciendo que Harvard sea como Sí, como la meta universitaria para todo el mundo. Si tú quieres estudiar en alguna cierta universidad muy específica porque tiene la carrera que te gusta, porque te están ofreciendo algo que se adapta mucho mejor a tu perfil, hazlo y te puede sí. convenir hasta más en el futuro que estudiar en alguna universidad, entre comillas, mejor, pero que no necesariamente tenga eso que tú estás buscando para ti. Claro. El tip que dice la gente es siempre buscar la universidad mejor en lo que quieres estudiar, ¿no? O Exacto. sea, por ejemplo, no sé, la mejor de negocios es UPenn. Depende ya del rubro. O, bueno, ahorita sin ser tan orgulloso de mi universidad, pero No, claro, se vale. la mejor de teología del mundo es Notre Dame. Entonces, pues Exactamente. ahí depende de lo que vaya uno a estudiar, pues ahí vas basando más o menos tus ideas, ¿no? Porque ¿para qué te quieres meter a un programa que, no sé, genuinamente no sé en qué programas Harvard sea malo, pero no sé, si quieres estudiar cine, yo creo que te va a convenir más estudiar en Los Ángeles o en Nueva York que en Harvard. Claramente, exacto. En un lugar donde no solo haya más ese ambiente, esa cultura cineasta, por así decirlo. Sí, Eh, lo mismo, si quieres estudiar, por ejemplo, biología marina, pues te conviene más una ciudad que tenga costa, que tenga esa, pues como sí, accesibilidad al claro. mar, a que una que esté en medio de Estados Unidos, por así decirlo. Sí, Entonces tiene que ser uno consciente al momento de tomar esas decisiones chiquitas, pero importantes, vaya que sí. este, Y también en el su estilo futuro. de vida que quiere tener uno, ¿no? Porque Claro. luego existen los college towns que es interesante cómo estamos contando esto más allá de una descripción, lo estamos contando pues como historias porque ya lo vivimos o al menos tenemos idea de, pero los college towns son universidades que literal, toda la universidad, toda la ciudad va alrededor de la uni, todo, o sea, toda la universidad subsiste, la economía perdón, la economía del pueblo, de la ciudad, subsiste a base de la uni, entonces todo gira Exactamente. alrededor de ella, pero pues no hay mucho que hacer. Es como en mi uni Notre Dame, genuinamente estás a hora y media de Chicago, pero no hay mucho que hacer. En un par de Ivies, creo que en Brown. Harvard, pues es Boston, o sea, estás a 15 minutos de Sí, Boston pero por en... ejemplo, Dartmouth es en medio de la nada, así Sí, en medio del bosque, pura naturaleza alrededor, entonces pues sí tienes que ser claro. también consciente de qué ambiente le gusta a uno. Claro, ¿qué tipo de uni quieres en ese sentido? Te digo, si quieres una uni más grande como Cornell, si quieres una pública te vas a Michigan State. Pero bueno, qué gran reportaje nos estamos echando de universidades aquí.
Pero bueno, cuéntanos entonces, ¿aplicaste a 7, 8 universidades creo que mencionaste? Sí, fueron 7, ya las conté bien ahorita. Disculpa que No, hace rato me todo hice bien. bolas, pero es que iba a aplicar a 2 más antes que al final no mandé la aplicación, No, pero excelente. bueno. Y aplicaste Restricted. Es que, a ver, hay Early Action que aplicas desde antes y hay la Regular Decision. ¿Cómo aplicaste en...? Sí, para dar poquito contexto, Sí, eh, el periodo como de aplicación a la universidad es, si tú estás en tu último año, por así decirlo, comenzando tu último año de preparatoria, tienes sí, como de agosto a diciembre, más o menos enero para aplicar, dependiendo de qué universidad sea la que le estás queriendo entrar, pues. claro. Entonces, hay una cosa que se llama Early Action, que es, puedes aplicar antes de como esta ventana de tiempo, por así decirlo, pero hay veces que te limitan a quedarte en la universidad que te acepte si aplicaste en este Early Action que se llama Restrictive Early Action, cuando Sí, te forzan a quedarte ahí, por así decirlo. sí. De esto te sirve porque no todos aplican Early Action, es menos gente, tienes menos competencia, por lo tanto más posibilidad de entrar, pero tienes la desventaja de que pues la tienes que mandar antes, Sí. no has vivido todo lo que has como que Tenido podrías mencionar en el del último año currículum, de prepa. en Ajá. el último año de prepa exactamente, y aparte de esto pues no tienes la como garantía de tener varias opciones, o sea, si te aceptan y a lo mejor no es la que querías, pero aplicaste con Restrictive Early Action y te aceptaron, pues es la que te vas a tener que quedar, vaya. Pero volviendo a tu pregunta, que si Sí. yo, ¿cómo apliqué yo? Yo no apliqué Early Action a ninguna más que al TEC, Ah, porque claro. por parte de la prepa era como el mismo proceso de aplicación venía muy facilitado e integrado. Qué bueno. Entonces en ese ya teníamos esa como puerta de seguridad, por así decirlo. Ya. Y ahí te va la razón por la cual no apliqué en Early Action a ninguna de las otras. Las que yo quería aplicar, primero que nada, la mayoría eran restrictive, entonces volvemos a lo mismo, yo no quería comprometerme con alguna que a lo mejor no fuera mi preferencia, yo quería tener todavía esa como posibilidad de moverme a varias, pues fuera una, otra, lo que fuese, yo quería tener esa libertad, esa razón número uno. Y otra razón que entraremos un poquito más a detalle en eso, yo seguía con proyectos en la prepa que iban a tener mucho impacto Claro. para mi currículum de aplicación a la universidad. Entonces yo decidí mantener, aunque fueran esos 2 mesecitos, mantenerme sin aplicar en ese tiempo para poder pulir mucho mejor mi aplicación, terminar estos proyectos que yo estaba llevando a cabo y pues jugármela, por así decirlo, en la lotería de las universidades, Claro. en el regular period, pues, o sea, en el tiempo Ya. normal, vaya. Ya, ya, ya. ¿Y cómo fue o sea, aplicaste a todas, dijiste que Harvard fue la primera que enviaste, fue ese proceso, más o menos ahí a inicios de enero, ahí estás haciendo a finales de diciembre, puliendo tus ensayos Ah, y todo, pero ya, fueron 2, 3 meses, porque creo que llega todo el 25 de marzo, algo así. ¿Cómo fue ese tiempo de espera? ¿Qué pensabas? ¿Cuáles eran ahora sí, pues, tus inner thoughts, tus pensamientos? bueno, antes de contestar tu pregunta, voy a mencionar rapidísimo que todo el proceso de aplicación, para que lo sepan, pues se lleva a cabo para la mayoría de las universidades en una como aplicación, vaya, o en un sitio web que se llama la Common App. Sí. Y entonces mandas todas tus aplicaciones relativamente al mismo tiempo en diciembre y en enero. Y luego te esperas como un periodo de estos 3 meses que menciona Jonathan a Ujú. que recibas esa respuesta de admisión o de rechazo, vaya. Claro. Entonces, ahora sí, al yo mandar la aplicación, me acuerdo muy bien que la mandé el 31 de diciembre del 2025 porque era la fecha límite al día siguiente. La quería mandar Claro, un día antes, pero claro. sí aproveché todo el tiempo en diciembre para pulir mis ensayos. Qué bueno. Entonces, la de Harvard específicamente la mandé ese día y pues los siguientes meses realmente fue comenzar a planear mi universidad como si no me fuera a aceptar ninguna o como si me fueran a aceptar todas. Ok. ¿A qué me refiero? Yo no quería cerrarme a ninguna posibilidad, pero tampoco quería confiar de más en decir me voy a ir a vivir a Boston porque sí. Claro. Que sí tenía muchas ganas, claramente, pero comencé a planear pues cómo iba a ser mi vida
en el futuro. Realmente me olvidé un poquito de que había aplicado. Lo tenía aquí como una semillita detrás de mi cabeza, pero no era que todos los días estuviera viendo qué onda. Por ahí de marzo, ya digo, bueno, ya me deberían de estar diciendo qué onda, ¿no? Ya deberían de estar Sí. mandando algo. Efectivamente, pues reviso y justamente me llegó un correo de WashU, la universidad en Washington a la que apliqué. Me metí a ver, chin, rechazado. Sí. Bueno, pues todavía va a haber más oportunidades. Vaya, me voy metiendo y conforme pasa el mes, de repente voy viendo que si Williams rechazado, así como varias que me estaban rechazando. Entonces yo dije, híjole, a lo mejor no voy a tener esa posibilidad, pero bueno, hice lo que tenía que hacer, me esforcé al máximo en mis ensayos, en mis proyectos, todo. Pero luego llega el correo de Carnegie Mellon y en ese me ponen así como waitlist. Entonces digo, ok, aquí ya hay una chance, ya hay algo que Claro. se puede hacer. Y me acuerdo muy bien del día que yo estaba saliendo de la escuela, me fui al gimnasio, estaba yo pues chill, por así decirlo, estaba relajado Claro. y de la nada me llega un correo el famoso 26 de marzo. Y me llega el correo como a las 6 de la tarde, 5:30 por ahí. Y veo que era pues de Harvard. Dice, tu resultado de admisión está listo para que lo revises. Entonces digo, ¿lo abro aquí o lo abro en mi casa? Entonces dije, bueno, en mi casa, me espero. Claro. Pues ya yo seguí, estaba por ahí, pero la verdad es que no me aguantaba las ganas, la emoción de ver si ya había sido como la cúspide de todo mi esfuerzo o si era como, pues ya, ni modo, no se pudo. Claro. Entonces voy de plano, en mi celular así nomás, abro el correo y pues ahí estaba la La carta de carta de admisión. aceptación. Qué Entonces fregón. fue un sentimiento padrísimo porque realmente sentí no solo la satisfacción de entrar, sino como el resultado de todo mi esfuerzo, no solo de esos últimos meses, sino de los últimos años de preparatoria, Claro. porque eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Aplicar a la universidad no comienza 3 meses antes Ah, de que sí, se no. envíe la aplicación, comienza 3 años antes, inclusive Sí, 4 en Estados Unidos. sí, Tienes que ir planeando muy bien todo. No me refiero a la aplicación como tal, a escribir, sino a sí, tus actividades, tus deseos, tus metas, lo que tú quieres hacer y quién quieres ser. claro. Entonces, por eso fue muy, muy importante para mí ese momento, porque fue el resultado de todo ese esfuerzo previo que se dio, pues, afortunadamente en Harvard, pues, Claro. fue el mejor resultado posible. Sin duda. No, y es algo que sí es importante que tomemos conciencia, porque hay muchos chavos que, por ejemplo, en Estados Unidos, como tú mencionas, son 4 años de prepa, porque acá en México nos cuentan el tercer año de secundaria en calificaciones, lo tienes que mandar, o sí lo mandaste Sí, tú. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos que, ponle tú que comienzan a decir, no, pues hasta la prepa le comienzo a echar ganas, pero si te fue mal en el primer año, puede que te Aguas. afecte, aguas. Entonces, desde que uno entra a la secundaria, tienes que estar con el mindset de, oye, ya esto es serio, ya tengo que comenzarle a echar ganas y quieres irte a una gran universidad, porque muchos de repente le echan la flojera y ya en el segundo año de prepa van diciendo, oye, pues sí me quiero ir a Estados Unidos, pero es que, y más allá de las calificaciones, que obviamente sí importan, si ya te sacaste un par de setentas, pues ya pelas, pero... em, pero en el sentido de extracurriculares, o sea, si verdaderamente desde tu primer año de prep, desde tu tercer año de secundaria no has demostrado un interés en servir, en generar algo bueno para tu comunidad, y no importa, ¿cómo se llama? Que no sea un impacto grande, pero lo que importa, lo que a las universidades les importa es ¿cómo se llama? Tu contexto. Con el límite, con tus oportunidades limitadas, con tus condiciones materiales limitadas, qué tanto pudiste hacer, qué tanto impacto, qué tanto tiempo le invertiste a poder servir a los demás, a poder ayudar o simple y sencillamente a poder generar cosas de valor para los demás Dentro de tu comunidad. dentro de tu comunidad. Eso es algo muy sumamente importante que ven las unis y que si de verdaderamente no lo hiciste y segundo, no lo sabes plasmar en tus ensayos, porque esa es otra cosa muy importante. O sea, puedes haber hecho muchas cosas y puedes tener una muy buena historia, pero si no la puedes exprimir bien, es lo que pasa muchas veces, que gente que tiene promedios impresionantes y lo que quieras, tiene todo, pero no tienes un buen storytelling, Exacto. Y te vas. volvemos a lo mismo que decíamos antes. Tenemos que ponernos como
en los zapatos de la universidad, que quieren ver cómo tú puedes ser un factor que complemente y contribuya Sí. a su comunidad dentro de ese propio espacio. Si tú no platicas eso, si no lo demuestras, no va a haber manera de que ellos sepan. Y por más que tengas 100 en todo, Sí. pues no va a haber manera de que... te vas a complicar mucho más la vida si quieres lograr algo así. Claro, por ejemplo, hay muchos mitos de la gente que dice es que también tienes que hacer el SAT, que es otro examen que yo en lo personal no lo mandé, ya nos comentó, bueno, me comentó Diego que lo mandó, ahorita vamos a hablar un Ahorita poquillo de entramos a eso, eso. pero algo muy interesante es que mucha gente dice, no, a ver, a mí me va súper mal en Cáliz, pero yo soy bien pilas en exámenes, y gente que dice que se saca el 1% de lo que se saca el mundo en el SAT y aún así no los aceptan. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es una institución académica la que estás aplicando. No porque te vaya bien en los exámenes, únicamente te van a aceptar. Eso es algo holístico, así le dicen un holistic process, ¿no? Entonces Sí. ven todo y si tienes las ganas y si tienes las extracurriculares y todo, pero no tienes el lado académico, pues claro que no te van a aceptar por el hecho de que es una institución académica a la que vas, no es un programa de robótica o un programa de cualquier otra cosa, es una educación completa. Entonces, bueno, ahorita procedemos a hablar un poco del SAT, cómo estuvo tu Claro. proceso para estudiar, para ello, en el TEC pues te preparan con inglés, entonces, porque esa es otra cosa. ¿Tú sabes inglés desde chiquito? ¿Cómo estuvo eso? Sí, sí. Ok, Vamos a contestar las dos preguntas, si quieres, de una vez. sí, Primero la del inglés, que fue antes, claro, cronológicamente. claro, Yo desde chiquito, mis papás no hablan inglés, pues son mexicanos, pero sí querían que yo tuviera como esa educación, vaya, pues viendo ellos que iba para allá el mundo, mucho, o sea, mucho el tema de la globalización, de que todo estaba empezando a ser en inglés, pues, todos sabemos películas, claro, negocios, información, lo que tú quieras, pues ya todo, hoy en día se maneja en inglés. así Entonces mis es. papás me metieron a una escuela que se enfocara mucho en inculcarnos, perdóname, el inglés desde pequeños. Entonces yo fui aprendiendo, fui pues mejorando mis habilidades tanto del habla en inglés como de lectura, de escritura. Y luego ya en el TEC, en la prepa TEC, pues simplemente perfeccioné esas facultades, esas habilidades, vaya, que Claro, sí son muy importantes sin duda. para entrar a Estados Unidos. Sí. Y entonces, ahora vamos al SAT. Para los que no sepan, el SAT es un examen como el examen que te aplican, no es mandatorio, no es forzoso. Por ejemplo, Jonathan no lo hizo, Sí. pero sí, a mí en lo personal siento que sí me ayudó en ese proceso de aplicación y ahí les va por qué. Es un examen que en pocas palabras mide tu capacidad no solo de conocimientos básicos, sino tu capacidad de resolver problemas chiquitos en cortos plazos de tiempo, por así Sí. decirlo. Es un examen general de matemáticas y de inglés, pero principalmente se enfoca en lo que le llaman como el critical thinking, que es un poquito el pensamiento crítico, vaya, aplicado no a temas como de colaboración y de trabajo, sino simplemente a temas académicos. Es una manera muy directa de las o para las universidades de medir qué tan rápido te puedes adaptar a esos problemitas que te van mostrando. Sí. Entonces, ese examen te recomiendan tomarlo, sobre todo si quieres aplicar a universidades así como ya de más alto nivel, para demostrar como en papel que tú tienes esas habilidades de matemáticas y de inglés pues presentes, vaya. Claro. Y fíjate, ahorita que mencionabas, hay gente que se saca, bueno, como contexto, la máxima calificación es 1600. Hay Sí. gente que se saca así perfecto 1600 y aún así no entran a las universidades. Sí. Y hay otros que no sacan así el nivel máximo, que se quedan abajo, como fue mi caso inclusive, pero que se complementan o nos complementamos con otras partes del perfil para aplicar y entrar a las universidades. Entonces, sí es un examen importante, sí te sirve para demostrar, pues, de nuevo, capacidad en matemáticas y en inglés, pero no es así el como deal breaker máximo que
pueda determinar o no tu aceptación Sí. a la universidad, y como lo es perfectamente en el caso de Jonathan, que está en una excelente universidad, igual top 20, Sí. y no hizo SAT. Entonces, si no se sienten con esa confianza, de nuevo, sí les recomiendo hacerlo, pero si no Sí. se sienten con esa confianza o si les va mal, no es el fin del mundo, aún hay todas las posibilidades. ¿Qué digo? Lo que sí voy a decirles es que con un 1500, digo, nada es seguro, pero de un 1500 para arriba, que de por sí el 1500 ya es como 2% del mundo, o 1% incluso, si tienes las calificaciones, si tienes las actividades, te ayuda muchísimo. O Sí, sea, claro. obviamente yo iba contra la corriente en el sentido de fue un mega volado porque yo sí hice el SAT, pero la verdad no me fue bien, he de decirlo. También no tuve la disciplina de estudiar tanto porque tenía muchas cosas que hacer que yo entiendo que también le pasa con mucha otra gente y es algo que he visto, por ejemplo, en gente que tiene que hacer 2 horas de camino a la escuela y 2 horas de regreso en transporte público, así que no puedes estar sacando el celular o así, entonces, o la computadora si quieres. Entonces, es un tema ahora sí que muy personal de cada quien, que sin duda a ciertas personas les va a ir mejor que otros. Entonces, sí requiere, porque el SAT sí requiere, no sé cuánto le estudiaste tú, pero sí requiere meterle un tiempo. Es que, Sí. volviendo un poquito a lo que es el examen y a la estructura del examen, como les mencionaba, está diseñado para sacarte de onda en el momento. Sí. O sea, de repente te hacen preguntas que podrían ser muy simples una vez que las bajas a papel, pero en ese momento suena confuso o puede llegar a ser un poquito intimidante, vaya. Entonces, lo que a mí me sirvió en lo personal estudiar y lo que les va a servir a ustedes es revisar y aprenderse un poquito la estructura del examen. Más allá del Sí. conocimiento de matemáticas y de inglés, volvemos a lo que les mencionaba de que era como de pensamiento crítico. Si te aprendes un poquito la estructura, te brincas ese pensamiento que a lo mejor ibas a necesitar en el momento y te vas directo a aplicar conceptos de matemáticas o conceptos de gramática en inglés o de lectura. Entonces, aparte de estudiar el conocimiento académico, estudien la estructura del examen, estudien el tiempo que tienen, cuánto se tardan en contestar una pregunta, porque eso es también muy, muy importante para manejarte bien en el momento de hacerlo. Y les voy a contar algo que a mí me pasó, digo, una pequeña anécdota por aparte del SAT. A ver. Hice mi primer SAT, me fue bien, pero como que me sentía aún así, que no sabía, no estaba seguro. Claro. Entonces decidí hacer otro, porque lo puedes hacer muchas veces, pero hay periodos de tiempo para hacerlo cada vez. Y cuesta. Y cuesta. Sí. Exacto. Entonces decidí hacer otro y ya era como de los últimos que iba a poder hacer antes de mandar la aplicación. Entonces ya estoy yo en el SAT en mi computadora y de la nada, a medio examen, se hace la pantalla chiquitita. O sea, tenía yo pues la computadora normal, una laptop. Imagínense que se hizo la pantalla como del tamaño del celular o más chiquita. Así no se veía nada, no se podía contestar bien. Y le dije al señor que estaba ahí, oye, ayúdeme, pues pasó esto. Y me dice, mira, podemos cancelarte tu examen ahorita y lo puedes reprogramar, pero si quieres continuar ahorita, pues así te lo vas a tener que aventar. Y dije, ni modo, pues lo tengo que Con la hacer mini para pantallita. aplicar. Entonces ya lo hice así con el tamañito del celular y me sentí bien. Al final dije, sí puedo, que sí me fue bien, Se ¿no? alcanza a ver, ¿no? ¿No manches, leyendo o fue en mate? Las dos, pues todo el examen Ay, prácticamente. no manches. Y entonces ya Imagínate leer salgo ahí. y 2 semanas después me llega el resultado y me fue peor. O Ay, sea, me fue peor que en el, chale. que en el primero. Entre la pantallita, el nervio, pues todo combinado, Claro. la verdad es que me fue peor. Y Sí. dije, ni modo, pues mando la primera a Cali. Y pues aquí estamos. Entonces volvemos a lo mismo, que sí es muy importante, sí te abre como esa puerta, esa facilidad, pero no tienes que ser Albert Einstein, o sea, no tienes Sí. que sacar 1600 para entrar aún así. O sea, tómenselo, sí tomen el examen, sí es recomendado, pero también denle mucha importancia a los ensayos, a las Claro. actividades y a todo lo demás, que creo que ahorita vamos a Claro. tocar un poquito el tema. Sí, o sea, y es un tema, bueno, hablando tantito del SAT ya para finalizar, otro consejo que yo cuando lo hice de verdad sí le traté de meter tiempo en ese sentido.
y me metí a ver videos, porque lo que me pasaba, y no sé si a ti te llegó a pasar, aquí en tu casa, bien tranquilo, es que es un juego mental. Sí. Aquí en tu casa, bien tranquilo, yo lo hacía, prueba, con todo time, sin ruido, con el cronómetro, me sacaba 1560, 1580. No, hombre. Me iba ¿Qué en tal? los de práctica. Y ya a la hora del examen me iba fatal porque te entran los nervios. Es que está bien fuerte que un examen puede determinar, un solo examen puede determinar muchas cosas de tu futuro. Entonces, obviamente se mete a tu cabeza y es un rollo, pero yo sí me supe bien cañón la estructura del examen y algo muy importante que me metí a ver videos y todo, ahorita que lo volvieron digital, porque antes era en papel, tenías que llenar bolitas y eso también estresaba. Pero algo que después de que lo hicieron digital, que es muy, muy interesante, que se nota mucho más en mate. En inglés es difícil discernir qué tipo de preguntas luego. O sea, sí puedes, pero requiere un nivel de esfuerzo mayor. Pero en mate, tú puedes, si la ves la pregunta, tú puedes decir, esta pregunta es de las difíciles o esta pregunta es de las fáciles, sobre todo porque incluso las difíciles usualmente son preguntas abiertas, que incluso le tienes que meter de que un numerito en el segundo módulo, porque el primer módulo siempre de los dos son difíciles, pero un consejito que les doy para los que estén estudiando, que no mucha gente lo sabe y alguna vez me encontré un video de eso, que es un chavo que literal se puso a hacer los exámenes de prueba y sí funciona. El SAT no es que te penalice, pero, o sea, penalizar en qué sentido, no te quita puntos, pero te da menos puntos o te afecta más. ¿En qué sentido? Si te equivocaste en el segundo módulo en una pregunta fácil o no la completaste, te baja muchísimos puntos de lo que sería el 800. Si te equivocas en una difícil, puede que incluso termines con full, con 800, que es lo que nos pasó a un amigo. O sea, un amigo me contó que él dejó en blanco una pregunta en el SAT y se sacó 790 en mate, pero era una pregunta difícil. Y yo, eh, por darle prioridad a las difíciles, perdón, a las fáciles, me bajo. No, sí, por darle prioridad a las difíciles, le invertí mucho tiempo a una Y no te difícil fuiste a y las te dejas fáciles. dos fáciles y te baja muchísimo. Entonces, te baja mucho por dejar las fáciles y te baja mucho si en un mismo tema, porque hay como 4 temas o 5 temas de que trigonometría, álgebra, pensamiento crítico, no sé qué. Si dentro de un mismo tema, dos sean fáciles o difíciles, las haces mal, te baja más. O sea, te va a ir peor de como te debería ir. Sí, porque ahí Sí, estás como que demostrando que no supieras de ese, de de ese ese tema. tema. Entonces sí es muy importante el conocimiento como el fundamento, pero Sí, también mantener esa calma que es crucial a la hora de sí. hacer el examen. El Sí, bueno, vaya. claro. ¿Y para qué se dice eso? Para que es una estrategia en el examen, y sorry si me hice bolas, pero el punto es, la estrategia en el examen debe de ser, primero haz las fáciles y deja las difíciles al último, porque lo que pasa es que las difíciles luego estás ahí, ay no, que sí las puedo resolver, no, pero que esto no tiene sentido, y te gastas 10 minutos ahí y Que 10 minutos es sí, muchísimo en es el examen. muchísimo en el SAT. Entonces, creo que son 32 de mate en cada parte, algo así. Entonces, definitivamente. Y sorry que me extendí con esa media explicación, pero hay quien esté aplicando, pues les va a servir. Pequeño paréntesis antes de la siguiente pregunta. Ok. Mencionaste también hace ratito el inglés y ahorita recordé, por más que el SAT sí tenga un módulo de inglés, no cuenta como para decir, sé hablar inglés. Sí, Para que te validen eso, tienes aparte que hacer otro examen de certificación en el que te asignen cierto puntaje, cierto nivel, para que universidades en Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier lugar que estés estudiando que te pida requerimiento de inglés, te lo valide, por así decirlo. Y tienes que buscar cuáles son estos exámenes que puedes hacer. Puedes hacer, por ejemplo, el TOEFL, IBT, el IELTS o IELTS, IELTS, el sí. de Duolingo a veces te lo valen, Sí, Cambridge, Pearson, sí. entonces es cosa de ver qué examen puedes hacer y cuál sí acepta la universidad, Sí, vaya. el Duolingo, para cuestión calidad-precio es el mejor el Duolingo. Sí, Estás una hora en tu computadora, tranquilo, sin problema. El problema con el TOEFL es que es carísimo y si lo haces en línea es un rollo a veces porque hay un señor hindú que te está diciendo, usualmente son señores hindúes, sí. que te está diciendo, mueve y te pide que enseñe todo tu cuarto de la casa y cosas así, que vea debajo de la cama. Entonces, de verdad, les voy a recomendar que hagan el Duolingo. Creo que cuesta como $50, un quinto de lo que cuesta el TOEFL. Y la verdad es infinitamente más fácil en el sentido de que es mucho menos estresante que el TOEFL. Y
representa lo mismo. Entonces, gran, ¿tú cuál hiciste? Yo hice TOEFL, me tocó justamente Sí. con una señora de la India también, Sí. que efectivamente me hizo conectar mi celular como segunda cámara, te ponen así cámara en las manos, cámara para tu cara, te Es hacen un darle tema. un tour de cuarto que le presentes a tu hermano casi casi. Sí. Entonces sí está más fácil el Duolingo, pero yo hice el otro principalmente porque, Lo aceptan más unis, porque ¿no? lo aceptan más feliz, exactamente. Claro. Sí, no, y es totalmente válido, pero todas las IVs aceptan el Duolingo. Entonces, si están en un plan muy así, échenle con eso. O también hagan el TOEFL en persona, porque muchos lo hacemos en línea, porque si es una, ahora sí que un suplicio estar ahí detrás ay, y ya señora, no cabe nadie en mi closet, o sea, ¿sabes? Sí. Eh, Pero en sí, general, pues es el que ustedes gusten, con el que se sientan más cómodos y con el que mejor sientan que les vaya a ir, porque también son diferentes un poco, los sí, exámenes varían un poquito, que si la estructura, que si los tiempos, que si cómo se aplica. Entonces, revisen cuál les gusta como desde antes y ya en base a eso decidan cuál quieren tomar, vaya. así Pero es. bueno, Pues prosigamos en el tema, entonces ya te aceptaron, boom. Qué fuerte, qué cañón. ¿Cómo reaccionó tu familia, tus amigos? ¿Cómo estuvo el tema? ¿Cómo les contaste? estuvo muy interesante porque primero Eso. fue, pues volvemos a ese momento en el que yo estaba, así abrí el celular, brinqué de la emoción y pues me fui a mi casa a platicarles a mis papás y les mandé un screenshot a unos amigos que estaban como muy pendientes del resultado también. Qué bueno. Entonces, pues ya mis papás, oye, qué chidos, celebramos así un pastelito. Qué buena Y onda. luego con mis amigos al día siguiente en la escuela, pues ya fue comenzar a platicar un poquito de eso. Digo, la verdad, es un poquito difícil a veces platicar sin alardear o sin presumir, Claro. Porque porque es Harvard, cabrón. es Sí. consciente, o sea, uno tiene que ser muy consciente de que termina siendo un poquito, sí, es esfuerzo, pero también esa suerte. Sí, Y hay que ser muy conscientes de no hacer sentir mal a nadie ni hacer sentir menos a nadie al claro. momento de ya tener ese resultado, pues. Claro, Sí, se vale platicarlo con sí, emoción, a veces cacar el huevo un poquito es necesario, claro. pero nunca por encima de los demás ni haciendo sentir mal a nadie. Pues entonces fue un poquito difícil para mí como que platicar sin que sonara que estaba presumiendo, sin que sonara que estaba como apenado, sin que sonara que X o Y. Sí. Entonces, pues llegué y poquito a poco se iba enterando la gente, pues de la nada llegaban así, personas me preguntaban, maestros, oye, te aceptaron, felicidades, qué padre. Y la verdad, es un sentimiento muy bonito de que todos tus compañeros y tus maestros Claro, estén reconociendo ese esfuerzo, ese empeño que uno le puso claro. al aplicar. Y eventualmente, poco a poco, se va corriendo la voz. Porque, digo, presumiendo un poquito, volviendo a lo que estaba diciendo, ¿no? Solo somos eh, de, gente que vive en México que se va a ir para allá, somos 4. Hay más Sí. mexicanos, pero son mexicanos que ya viven en Estados Unidos o que son como residentes de ahí mismo. Como chicanos, vaya. Pues sí, no sé si usar ese término, pero, Creo que es un término, pero perdón si es despectivo, según yo es un término socialmente aceptado. aceptado. Bueno, yo también desconozco, la Sí, verdad es algo que voy a ir a aprender. claro. Entonces, por eso lo quería decir con mucho respeto, vaya. Entonces, pues sí, es algo nada común aquí en México. De Guadalajara, pues soy el único de esta generación. Entonces, poco a poco comienza a pasar que estaba yo, por ejemplo, en una plaza Ujú. y se me acerca una señora que no conozco y me dice, felicidades. Y yo, ¿de dónde me conoce? Y pues es Qué que buena onda. entre que las mamás señoras van platicando con el chisme, con el Claro. cafecito, así lo que sea que se va esparciendo un poquito, pues poco a poco la gente se va enterando y luego me empiezan a hacer entrevistas como estas y podcasts, por ejemplo, una entrevista y un artículo por parte del TEC, Ah, qué buena onda. este, Así te en, encontré. tal Sí, cual. sí, sí, sí. Pues, pues justo con eso se va corriendo la voz y ya poquito a poco más gente me va felicitando, pero a veces un poquito como que de miedo porque es gente que no conozco, Sí, que,
un poquito como si fuera una mini figura pública. Sí. Entonces está raro ese sentimiento. Es una vaya. celebridad ser de Harvard. Sí, está padre, vaya. Qué bueno, la verdad. Pero pues sí, mucha emoción. Y fíjate, voy a entrar un poquito en un tema importante. Para mi familia era decir, híjole, la mudanza pues va a costar más, o sea, la universidad sale mucho más cara, con todo y apoyo económico que Sí. ofrecen, porque Harvard tiene muy buen programa de apoyo económico, pero pues no siempre se ofrece como el 100%, nosotros de todos tenemos que pagar un pedacito pequeño, Sí. pero sigue siendo una cantidad importante a comparación de lo que podría costar una uni aquí en México. Claro. Mudanza, pues costo de Sí. vida por allá, ropa, lavandería, comida, todo. Pues sí fue un tema como que tuvimos que platicar antes de comprometerme yo con la universidad, así ir para allá. Afortunadamente, pues arreglamos esos detallitos, hablamos bien con la oficina de Financial Aid, del apoyo económico. Qué bueno. Entonces sí logramos pues como llegar a esa posibilidad de entrar, pero sí es muy importante que se fijen si la universidad a la que están aplicando ofrece apoyo económico, si sí, de qué manera, cómo lo ofrece, si es un préstamo que les tienes que devolver, si es apoyo gratuito. Claro. Entonces es un tema muy importante a considerar a la hora de aplicar a universidades. Sí, que es algo, que son 3 tipos de becas que se pueden ofrecer, ¿no? De apoyos, ¿no? O 3 tipos de universidad. Primero, las que todo el mundo piensa que existen y que son realmente las más exclusivas son las de mérito, Merit Scholarships, que verdaderamente las Ivies, como es Harvard, no hay. Sí, el mérito es que entraste, verdaderamente, entonces no hay de esas, creo que hay tampoco en las Ivies hay de deportes. En Stanford creo que sí hay de deportes, o sea, que beca deportiva sí entra en el rubro o en la categoría de mérito. Vaya, que te dan todo lo que quieras por aplicar al programa de deportes, estás en el equipo y hasta te pagan, varias cosas. Pero pues sí, esas como que universidades un poco más, o sea, siguen con el nivel de prestigio, pero tal vez no a un nivel de Harvard, a un nivel de Princeton, por así decirlo, ¿no? Entonces, ciertas unis dan de mérito y son muy limitadas las de mérito por investigaciones académicas, por 1000 razones pueden ser, por deportiva, por lo que sea, pero sí, ahí dan. Luego están las Need Aware, que esas son universidades que, primero que nada, no hablamos tanto del proceso de aplicación, pero básicamente hay 6 personas que reciben digamos, 6 personas, un grupo de personas en una mesa que reciben tus documentos y están entre unos 5 a 15 minutos leyendo y viendo tus ensayos, lo que les mandaste. Y bueno, ahí es donde llega el punto de la diferencia entre las Need Aware y las Need Blind, porque las Need Aware, ese mismo grupo va a determinar si con la necesidad que estás pidiendo te van a aceptar o no, porque tienen un presupuesto limitado y es de que, o sea, a ver, este chavo puede que sea muy listo y todo, pero nos está pidiendo el 100% de beca porque no lo puede pagar, entonces, ¿lo aceptamos o no? Y entonces ahí es donde vas viendo si hay otra persona con un perfil más alto y qué tantas personas aplicaron pidiendo necesidad para ver si las aceptan o no. Pero las Need Blind hay un grupo de personas que, tiene todas las cualidades para que represente Harvard o no. Sí las tiene, lo aceptamos. Y se lo pasan a otro grupo con los documentos financieros para ver, pidió beca o no, pidió beca, ok, le vamos a dar lo que necesita. Pero así en pocas palabras, las Need Aware sí les importa si quieres o no apoyo. Las Need Blind es independientemente de que necesites o no, solo se van a enfocar en tu perfil. Y complementando un poquito a lo que decías, aparte hay unas que son, por ejemplo, Need Blind para americanos, pero Need Aware para internacionales. Así es. O hay unas que son Need Aware para todos o Need Blind para todos, como es el caso de Harvard, por ejemplo. Así es. Entonces hay que ser muy consciente de si sí la universidad da apoyo económico para internacionales o si eres americano, pues qué bueno porque es mucho más fácil en ciertos casos. Claro. Y hay que a veces un poquito no evidente, no está esa información tan como luego, a la hora de abrir la página de aplicación, sí hay que meterse un poquito, investigar
y mandar no me quiero meter en este tema porque es un rollote, pero Sí. mandar un perfil que se llama el CSS Profile. Es algo que Sí, se tiene que es un llenar, tema. datos financieros de la familia, Y cada año lo tienes económicos, que renovar. cada año renovarlo. Es un rollote, Sí, sí, sí. pero para que sean conscientes de que también existe y de que si quieren apoyo económico, eso es algo que van a tener Claro. que hacer Sí. con sus papás, vaya, porque no Sí. es imposible hacerlo Sí, solo, en a menos especial que si seas estás independientemente Exacto, a menos que vivas económico. solo en tu departamento, Sí. que trabajes, tengas tu propio ingreso y lo que tú quieras. Sí. Independiente económicamente de tu familia, así sí. Exactamente. Pero Pues sí. Si qué grande. quieres, digo, ahorita que estaba mencionando, no platicamos del proceso de Sí, aplicación como tal. justo. ¿Quieres que nos metamos a eso? Sí, de hecho es algo que yo tenía mucha Excelente. curiosidad en el sentido, porque a ver, otra cosa muy importante, tú estudiaste Prepa Tech, eh, son backgrounds un poco diferentes al mío en el que yo tenía un counselor, por ejemplo, alguien que me estuvo ayudando con el proceso. ¿Cómo fue para ti en ese sentido? O sea, la prepa por ejemplo, otra cosa, ¿tenías APs? Creo que metieron un programa de APs hace poco, Sí. no sé, que los APs, una breve explicación, son clases avanzadas con un examen que se hace al final del año que las mandan de Estados Unidos. Y algunas universidades están incorporadas a ese programa y puedes elegir, creo que tienen cálculo y unas cuantas otras, ¿no? Sí. Entonces, ahorita, pues, si quieres, puedes hablar un poco de ese tema. Pues fíjense, en el caso del TEC, en el que yo estudié, era un campus más chiquito, entonces solo había dos APs y yo solo tomé uno de esos dos, que era el de cálculo. Ujú. Había AP Advanced Placement, ese es AP, Sí, de inglés y de ya. cálculo. Yo no me metí al de inglés porque yo dije, pues ya de inglés estoy Sí, bien. Me claro. metí nada más al de cálculo. Pero no es nada, como menciona Jonathan, no es nada específico de la prepa tech. En muchas prepas ofrecen esto y si no las ofrecen, no es el fin del mundo. De todos modos, te consideran, de todos modos puedes mandar tu perfil, hacer otros exámenes que determinen como estas facultades, como pues académicas, vaya. Entonces, no es nada como específico del tech, sino es un Claro. programa establecido. Pero bueno, yo tomé AP de cálculo y fuera de eso solamente fueron las clases de prepa del TEC, que Sí, son las mismas clases que va a haber en casi cualquier otra prepa este, privada pues de de México. La México, verdad, eso sí claro. he de reconocer que pues es una ventaja, es una fortuna y uno tiene que estar muy agradecido con esa posibilidad, Claro, pero pues sí es tener consciente de que se puede lograr, aunque a lo mejor no haya esa posibilidad, esa clase de AP. sí, Pero en el proceso de aplicación, yo no tuve ese college counselor que tú mencionabas. Sí hubo una persona que estaba encargada como de mandar mi perfil, mis cosas, así como a la sí, universidad, a a la la Common App. aplicación, a la Common App, exactamente. Pero su proceso como de guía fue mucho más corto y mucho más enfocado solamente a preguntas rápidas y a este intercambio de información que realmente guiarme de escoger universidad, determinar a cuál, o sea, Claro, procesos, todo eso. Sé que hay otras prepas, como la tuya, me imagino, que sí. ofrecen a lo mejor un poquito más extenso este proceso, vaya. Sí. Sí, sí, sí. Sí, va a variar mucho el background de muchas personas. Incluso hay ciertas escuelas que tienen como hasta calificaciones diferentes, que no es sobre 10. Entonces, esto sí se va a necesitar algo que digo. En tu caso, yo creo que fue alguien, no sé, un director, un maestro, algo así. Exactamente. Pero hay veces en las que te puedes ir guiando de diferentes personas en tu escuela para poder transcribir las calificaciones y poder mandar cartas de recomendación, etcétera, etcétera, porque sí se necesita como un guía, vaya, que te esté ayudando en ese sentido, porque la Comona, pues sí, es un sitio web en el que tú te registras, le mandas el link a esta persona y esta persona va metiendo como, te digo, las cartas y toda esta información que tú mencionaste anteriormente. Y cada universidad en el proceso, pues te van pidiendo diferentes ensayos, aparte de un ensayo general que le mandas a todas, que se llama el Personal Statement, que es como tu mayor oportunidad en 650 palabras de conectar emocionalmente con el lector que esté evaluando si vas a entrar a la uni o no.
Sí, sí. prácticamente. Ahorita que lo mencionas, justamente lo bueno de la Common App y la razón por la que se llama así es porque te sirve para llenar tus datos una vez y enviar esa información a 20, 30, 50 universidades, lo que se te Sí. antoje. La gran mayoría de las universidades de Estados Unidos están aliadas, son partners del Common App, y es como la más grande y la más común, ¿no? Hay otras dos que Sí, tres, como Questbridge y así, que también te sirven para sí, aplicar, pero la más común, así como el pan de cada día, es la sí, Common App, así es. en el caso de las universidades de Sí, Estados Unidos. Y efectivamente te piden el personal statement, te piden datos extracurriculares, te piden datos familiares, te piden pues tu información, de dónde vienes, todo eso. Y eso te funciona para todas las universidades. Y una vez que ya decides cuáles quieres, en cuáles te quieres enfocar, ya cada una te pide a lo mejor un ensayo específico, te hace contestar ciertas preguntas, pero eso ya es como individualmente. La Common App es como el primer filtro grandísimo y ya después cada una es más específico. claro. Y en Sí, este proceso yo realmente, digo, volviendo un poquito a lo de los tiempos, yo realmente llené la Common App, el filtro grande, en el periodo más o menos de junio a diciembre del año pasado. sí. Ese fue el tiempo que yo estuve llenando la información y realmente en noviembre y diciembre ya fue el periodo en el que me enfoqué específicamente a las preguntas y ensayos de cada universidad. Yo no tuve como tal ese college counselor que tú mencionas. Sí, por nombre formal sí era así, pero era el Claro, director del sí. programa de nuestro campus. No era que fuera el guía, por así Alguien decirlo. especializado en Exacto, eso, no vaya. estaba especializado. Pero lo que sí tuve fue apoyo de una red de estudiantes que ahorita están, o sea, de Harvard, pues, Ah, claro. una red de estudiantes de Harvard que afortunadamente estaban llevando a cabo un programa para mexicanos Qué que buena querían onda. aplicar al extranjero, que les estaban ayudando con todo eso. Entonces yo me registré, hice como un mini proceso de aplicación chiquito para ese, entré a esa ayuda y ya con eso tuve como una persona, un estudiante que me fuera como un mentor, vaya, como esta figura de decir, me gusta tu ensayo por esto, pero le puedes cambiar esto, tienes que mencionar esta parte de tu perfil, hazlo redondo, hazlo que se sienta humano, platica de ti, no platiques de que eres bien bueno en mate, sino platica por qué volvemos a lo mismo, por qué la universidad Sí, te quiere ahí. claro. Y esto fue de mucha ayuda, ese proceso, estas llamadas que tuve con un buen amigo Ramsés Molina. Qué buena onda. Él pues está ahí y me ayudó muchísimo en esto y estoy muy agradecido con él porque efectivamente rindió fruto, pues. Qué fregón. Sí, Entonces, fíjate, estamos abriendo, y sorry que te no, interrumpa, no, estamos adelante. ahorita expandiendo eh, como una red de mexicanos en Estados Unidos, justo Ramsés es parte de. Ah, qué Entonces, claro, chido. sí, entonces ahí tenemos gente de todas las unis. Tenemos esta idea de ser el nexo que conecta diferentes clubes de mexicanos en cada uni para precisamente poder ayudar a gente como tú, gente que que necesita el apoyo, que le gustaría entrar a una uni en Estados Unidos. Nada más que obviamente ese fue muy especializado a Harvard, Claro. pero nosotros queremos ayudar en general y estamos justamente escribiendo una guía con todos estos tips que les mencioné del SAT. Ahí les echo el comercial para que se lo avienten. Si es que llegaron hasta acá del podcast, muchas gracias. Pero sí, se llama Mexus Society en Instagram, ahí si lo quieren ver. Y tú eres bienvenido de Órale. unirte ahora, porque precisamente es esa red de apoyar gente, pero aparte queremos generar comunidad para que tal vez, no sé, este año haya como un congreso en Notre Dame, por ejemplo, que somos varios mexicanos, somos como 20 de mi Qué chido. generación y poder recibir gente a que se queden en nuestros dorms, ir como a partidos de fútbol americano todos, luego el próximo año tal vez en Harvard, ¿sabes? Ir como generando comunidad en Eso ese estaría sentido. excelente, sobre todo para fomentar pues esta cultura universitaria, por así decirlo, Así es. en México, porque en Harvard tienen eso, pero solo para Harvard, solo si ya entraste, solo Sí, si hiciste eso, solo si pasaste todo ese filtro. claro. Y creo que sí hace falta como ese incentivo y esa conciencia un poquito a veces de todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede lograr como mexicano, porque a veces tenemos esa como misconception, ese mal
esa mala idea Así de es. que no somos mexicanos, nos van a despreciar, no, nos va a ir mal, no sé qué. Cero. La verdad es que no es Sí, cierto, no. o sea, De hecho, sí a veces es sí, complicado, sí claro. a veces tiene sus contradicciones, pues, pero por lo general es nada que Sí. ver, pues, O sea, yo en lo personal, mi personalidad en Estados Unidos es ser mexicano. O sea, y a donde quiera totalmente. que vaya, mira, fui a un programa ahorita en Chile, algo que me pagó la uni, gracias a Dios, y mi personalidad era ser mexicano. Es que Sí, verdaderamente está muy padre como que la vibra que traemos los mexicanos a todos los lados, muy alegres, muy, ¿cómo decirlo? Como down to earth, como sí, relajado, ¿sabes? exactamente. Entonces está padre pues traer esto y poder convir de alguna manera. Entonces, pues sí, ese es el plan que traemos. Entonces, bienvenido eres. Gracias, Para eso gracias. ya. Justo tenemos a otra chica, Natalie, de Ah, sí, sí, Monterrey, sí. que próximamente se vienen unas entrevistas con gente de Harvard ¿Vas a próximamente que vamos entrevistar a a, Natalie? pues, primero Dios, cuando visite pues Boston, vamos a ver, también hay una niña que se llama Indiana, que creo que ya va a ser senior, entonces También. ahí tenemos Eh, buenos conectes en es bien buena Harvard. onda, sí. Sí, 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 saludos, ahí sí nos están viendo. Pero pues sí, qué tipazo. Muchas gracias, Diego, por tu historia y pues por contarnos todo esto. Yo quisiera también saber, bueno, que la gente sepa, Adelante, sí. cuáles fueron un poco de tus extracurriculares, porque vaya, hablamos pues ahora sí que de tu proceso de aplicación y de cómo fue, pero a mí sí me da mucha curiosidad porque creo que ni siquiera lo habíamos platicado antes. ¿Qué hiciste o cuáles fueron como los pasos puntuales que te llevaron a Harvard? ¿Sabes? Sí, pues creo que lo mencioné muy al inicio, así muy por encimita, Sí, al inicio del podcast. Yo soy como muy fan de la ingeniería y de la robótica, pero también soy muy fan como del área de negocios. sí, Entonces, ¿qué hice yo? Primero, por puro gusto, ¿eh? Y eso es, ojo, eso es algo muy importante. Tienen que hacer las cosas por gusto y porque ustedes quieren, no sí, por quedarle bien a alguien más. Y dentro de este alguien más incluyen la universidad. O sea, no por hacer currículum tienes que hacer ciertas cosas o ciertas extracurriculares. Pero bueno, yo cuando entré a la prepa tech, entré al equipo de robótica que tienen ahí. ¿qué? Porque a mí pues me llamaba mucho la atención, quería ver que si armar robots, que si la ingeniería, la electrónica, que es algo que me gusta mucho a mí. Y me metí al equipo y creo que es una experiencia que definitivamente me sirvió para darme cuenta de lo grande que puede llegar a ser el mundo. Wow. Porque en el caso en el que estaba yo, era una competencia en la que no solo participábamos de que nosotros en nuestra prepa, sino eran muchísimas prepas de México, no solo prepas tech. Y es un programa que se llama FIRST o FRC, me Sí, imagino que lo conocerás. claro. Y pues también es mundial, vaya. Y nos sirvió pues para ir a la competencia regional. Afortunadamente pasamos a la competencia mundial en Estados Unidos. Qué fregón. Entonces me di esa empapada de ingeniería, de cosas, de ambiciones que se puede hacer en el mundo, vaya. Y todo siempre pues enfocado en la ingeniería, ese perfil que yo tengo y que tanto me gusta a mí desarrollar. Entonces esta fue como una de las actividades extracurriculares principales que yo tenía para darle al lado de la ingeniería. Pero por el otro lado estaba la parte de negocios. Veía que el mundo se movía con así como la palabra entrepreneurship, de que los Startup. emprendedores, startup, Sí, sí, exactamente. Yo sí. decía, ¿qué es eso? Quiero saber, Claro. ¿no? Entonces ya con un muy buen amigo, Andrés, y otro grupo de amigos, iniciamos un grupo estudiantil que se Órale. llamaba Emprende, así, En el TEC. en el TEC, sí. Wow. Y en este grupo todo lo que hacíamos, todo el enfoque era desarrollar la mentalidad emprendedora en nuestro campus, en Claro. nuestra comunidad, mientras al mismo tiempo nosotros aprendíamos un poquito de qué es eso, cómo es el mundo de negocios, qué se hace Claro. para ser un businessman exitoso, vaya. Claro. Entonces invitamos así de gente que conocíamos, pues, de así, papá de fulanito que trabaja en tal empresa, oye, pues vente, danos una plática, una conferencia chiquita, Wow. para que nos platiques qué es, cómo es, y poquito a poco fuimos haciendo esto y aprendimos más como del proceso de organización de eventos, de Sí, manejo de gente, claro. aprendimos más de eso que de lo que aprendimos realmente como de
iniciar un negocio, pero al mismo tiempo lo que hicimos era como nuestro mini negocio dentro de la prepa. ¿Les Porque, cobrabas? no siempre, Ajá. porque es justo eso, teníamos que sacar fondos para rentar una pantalla, el sistema de sonido, Claro. a alguien que nos grabara, todo eso. Entonces teníamos que, yo me encargaba en lo personal del área de finanzas, entonces era como Qué chido. ese manejar cosas, que si hacer rifas, que si vender artículos, que si palomitas, lo que se te antojara, para financiar nuestro propio proyecto que era nuestra ambición y nuestro bebé, por así decirlo. Claro. De Wow. hecho, me salí un rato de este grupo justo porque estaba como muy abrumado por todas las cosas, que si robótica, otros grupos que estaba yo queriendo ver. Entonces me salí un ratito como para tomar aire y después me volvió a meter. Y eso es muy importante de hacer, tener muy claro qué metas tiene uno y saber dar un paso atrás y decir, esto no me está ayudando ahorita a la meta a la que voy, Claro. lo voy a poner en pausa, me voy a dar a mí ese tiempo de retomar mi rumbo y ya después como continuar con la vida. Entonces, esas dos extracurriculares fueron las principales. Pero también tenía muchas otras cosas, por ejemplo, debate. Yo en la secundaria y un poquito en la prepa, pero principalmente en la secundaria, estuve muchísimo, muchísimo metido en los moons famosos, así en el tema del debate. Me gustaba a mí, entonces empecé a ganar algunos, luego me volví como miembro de la mesa así de los comités, luego Órale. parte de como organizadora, todo eso. Entonces fue padre porque es algo que valoran mucho las universidades en Estados Unidos y que al mismo tiempo yo pude llegar a disfrutar en la secundaria y en la prepa. Por otro lado, a mí me encanta tocar la guitarra y ahorita estoy aprendiendo el piano un poquito a ver qué onda, Qué pero me chido. gusta mucho tocar la guitarra, entonces en la prepa me metí al grupo de mariachi que tienen. Ah, Me metí, wow. sí, pues light, pues nada, nada muy complicado, nada de que fuera como muy demandante. Pero era muy padre porque tenía yo esa forma, esa manera de disfrutar lo que a mí me gustaba, mientras que al mismo tiempo formaba parte de Un algo grupo. cultural, pues, Claro. Sí. artístico en la misma comunidad, que también siento yo en lo personal que me ayudó mucho en la aplicación. Tener ese balance de ingeniería, o sea, STEM, mate, pues, Sí. negocios, un poquito humanidades por la parte de Moon y del debate y aparte, pues ser parte de mariachi, que es un poquito cultura Claro. mexicana, Sí, literalmente, sí, pues sí. nosotros que nos Y de encanta. Guadalajara. Exacto, fue un Sí. poquito lo que redondeó mi perfil, lo que me dio esa sensación de que estaba yo ya preparado y completo, pues, No, qué cañón. para la uni. Y obviamente fueron cosas que uno tiene que mencionar. Ah, también es muy importante el servicio social, el estar conscientes de Sí. la comunidad, el ayudar y ser consciente de que, a final de cuentas, para lo que uno hace en este mundo es estar para complementar a los demás y que todos puedan Claro. crecer en conjunto. Entonces, tener esa conciencia de que esa era como la meta, por así decirlo, Sí. fue lo que me ayudó un poquito a levantar mi perfil. Y obviamente fue muy importante platicarlo y demostrarlo en la Common App, ¿verdad? Claro. Hay veces que uno siente que no tiene mucho, pero luego que todo quepa en 650 palabras, Sí. de repente es imposible porque no sabes qué escribir, llevas 20 y dices, ya acabé. Hay veces que tienes 1000 y lo tienes que recortar a 600, entonces es parte del proceso todo, ¿verdad? Claro. Es un Pero bueno. tema extenso, Y definitivamente. pues tú más, o sea, igual, más que familiarizado has de estar, ¿verdad? Con Sí, todo eso. sí, definitivamente el aplicar por la Common App son traumas que tengo ahí. Ay, no, es que yo sí, fíjate, incluso con la de Notre Dame, o sea, sí que yo le haya genuinamente invertido tanto tiempo a los ensayos de Notre Dame, verdaderamente no. O sea, me puedo pensar que al de UPenn le invertí como 10 horas y al de Notre Dame tal vez 2 o 3 que ya era en el último momento, ¿no? En los últimos días. Y entonces ahí te das cuenta que pues genuinamente es cuando ahí ves el fit o no, si verdaderamente representas los valores de la uni, si verdaderamente vas con la uni, ¿sabes? Si tienes como lo que se necesita para cada uni, porque cada uni busca personas con perfiles específicos hasta Claro. cierto punto. Entonces, pues sí es muy interesante ver pues cómo funciona todo esto. Y digo, en la Common App es interesante porque ya
terminas toda la Common App y es como, solamente es como me comentaste antes, creo que el primer contacto, porque ya Sí. nunca vuelves a usar la Common App, luego te llegan los correos directos de la uni a tu correo. Y creas una Y cuenta en cada una y tienes que sí, meterte al perfil de cada es una, un pero bueno, tema, ese es otro sí. rollo. Sí, 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 te mandan un password temporal y luego tienes que crear uno y luego se te olvidó y ay, cómo y con el correo. Entonces, es un proceso muy interesante, muy bonito también, definitivamente con muchas emociones. Entonces, les recomendamos, pues, genuinamente, si tienen el sueño, lo intenten, porque la verdad, razón por la que no hay tantos latinos en Estados Unidos o mexicanos o lo que quieras es porque no lo intentan. No, mucha gente no aplica. Sí. Entonces, mínimo, mínimo inténtenlo, mínimo échenle ganas. Y créansela, sobre todo. Créansela. Sí, 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 porque sí, ese es el punto más que nada. Tratar de, si tienen tantos fondos para apoyar a la gente, no vean como que una limitación es lo económico, porque no necesariamente lo En es. Estados Unidos hay lana para todo y Sí, de sobra, o sea, sí. Y mira, bueno, tú que no has estado allá un año aún de la no, uni, todavía no. todavía no, pero yo me ha pasado también. Es impresionante las oportunidades que hay para generar ingresos leve, o sea, en el sentido de, te dan, pueden darte becas, hay unas cosas que se llaman fellowships que te pueden pagar por el semestre, por estar apoyando en algo, puedes trabajar en la uni. Siendo internacional hay maneras legales, completamente legales de generar dinero, incluso puedes participar en investigaciones y por una hora te pagan $60, una cosa así, en Sí, una tarjeta de Amazon o cosas por así. ejemplo, en Harvard, como parte de ese apoyo económico, la única como condición que te ponen Ujú. es que ellos esperan que tú trabajes allá para ayudarte a pagar un pedacito de ese apoyo que ellos te están dando. Claro, O sea, te sí, dicen, sí, mira, nosotros te vamos a dar tanto y este cachitito de acá que sobra, nos vas a tener que tú ayudar a través de un trabajo, que te busques algo. sí, Y de nuevo, todo, o sea, nada es como bajo el agua, todo es legal, todo es sí, por parte de la sí, misma universidad, a transparente, veces muy transparente. Y te sirve porque, aparte pues, de ayudarte a pagar, el extra de ese ingreso que te sobra lo puedes utilizar para subsistir en claro, en la universidad, o sea, sí, para pagarte tus comidas, tus gastos, tus sí. idas al cine, casi, casi. Sí, no, está padrísimo, te vas Este, generando historial crediticio allá en Estados sí, también. Unidos, o sea, son oportunidades que verdaderamente uno debe de tomar, uno debe de aprovechar, porque de verdad, ahora sí que las oportunidades que generan las unis son, pero te pueden llevar a lejos, 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 y aparte, en Harvard estás alrededor conviviendo con gente súper lista, súper inteligente, súper movida. Entonces, definitivamente, pues te deseo mucha suerte en ese sentido. Claro. Qué grande que has podido pues, llegar tan lejos y qué impresionante oportunidad tienes. Entonces, pues, mucha suerte con eso. Y pues nos vamos acercando al final. Te quiero hacer dos preguntas que siempre les Sí, sí. hacemos a todos los que vienen para acá. Antes de eso, nomás sí les quiero, sí quiero decir que digas un poco qué te gustaría estudiar, que creo que no sé si lo has mencionado, Todavía no. pero no sé si te das una idea más o menos como qué se te ocurre. Sí, en Estados Unidos, así como la carrera que se estudia, le llaman el major, Ujú. y si quieres así como complementarlo con algo, es un minor. Sí, Yo estoy pensando hacer un major en computer science, como en ciencias computacionales, pues así en computación, vaya. exactamente, Sí, un poquito como de ingeniería, pues de ese lado que sí, me gusta, y por el otro, un minor en economía. Y la economía es como muy interesante porque es un sí, campo súper vasto, súper amplio, que lo puedes enfocar a gobierno, lo puedes sí. enfocar a humanidades, lo puedes enfocar a lo que tú quieras, Microeconomía de pero empresas, exacto, sí, yo lo que le estoy tirando un poquito es esa comprensión de cómo opera el mundo a través de un scope, a través de un lente económico. O sea, a final claro, de cuentas, lo que mueve al mundo pues es el dinero, el dinero, pero no solo el dinero, sino las empresas que lo operan, los claro. gobiernos, la gente, Las decisiones que las toma la decisiones, gente, exactamente. Y la economía engloba todo esto, no solo el dinero, sino un poquito inclusive, lo podría decir así como la psicología detrás sí, de y lo que hace que estos engranes del mundo se muevan. Entonces sí. es un poquito lo que quiero Justo, abordar. justo Aún no sí, estoy decididísimo, pero sí es como mi tirada principal. sí. Y pues, como podrán ver, nos estamos extendiendo un poquito, estamos muy Sí, emocionados, pero no, qué hay bueno, muchísimo de qué hablar y muchísimo claro. de qué.
de qué Sí, platicar. justo sí, la economía, bueno, a mí como me lo enseñaron, dijeron que es la ciencia o el estudio de las decisiones humanas. Tal cual. Es los gastos, el movimiento de las cosas, los trade-offs, decidir una cosa por la otra, el costo de oportunidad. Es un gran rubro y qué padre que te quieras interesar en eso, porque es muy, yo lo que le dije como lo conocí hace ratito, porque no los habíamos visto antes, es que es una persona muy interdisciplinaria. Tienes muchos aspectos en el que uno no te puede definir como, es que es muy de tecnología o este chavo es muy de temas de dinero. Pues no, es como que tienes Un poco de todo. un aspecto, un interés muy interdisciplinario que está padrísimo. Bueno, entonces ahora Ojo, sí, perdón, rapidísimo, un paréntesis con eso me que da dijiste. paréntesis. Eso es un arma de doble filo. Es muy Sí, importante ser conscientes de que el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, que si te quieres dedicar a 1000 cosas, no necesariamente te vas a hacer buenísimo en esas 1000 cosas que te estás dedicando. Entonces, hay veces que es mejor enfocarte en 2, en 3, que las tengas así muy, muy bien desarrolladas, a querer destacar en todo pero no ser muy bueno o muy destacable como en algo específico, vaya. claro que por eso te estás especializando en la universidad. Exactamente, Digo, a final sí, de cuentas es lo que sí, uno hace en la uni, pero bueno. Ahora sí. sí, muchísimas gracias, No, Jonathan, gracias a ti. por la oportunidad. ¿Y Eh, las preguntitas? las preguntitas, pues Ok. mira, la número uno, si tú te vieras en 10 años, ¿cómo te ves en 10 años? Qué buena pregunta, porque es una pregunta que te hacen mucho así como al aplicar y eso te hacen esa mismísima pregunta. Y sin embargo, mi respuesta va cambiando a veces cada mes, Claro. cada que voy evolucionando. Pero yo me veo, hay de dos sopas. Una es yo generando una empresa como de análisis de datos, así como de Big Data, este, pero no solo para empresas, sino como para comportamientos de cierta gente, de este desarrollo justo de lo que estamos hablando de la economía, Sí, implementándolo a través del scope de Computer Science, manejando una empresa pues que haga esto, vaya, claro. un poquito como la ciencia de datos, por así decirlo. Y la otra opción es meterme a trabajar a una empresa ya desarrollada, ya muy bien establecida, en la que yo pueda pues desarrollar esto mismo, este aspecto que me guste, pero a lo mejor enfocado a un ámbito muy, muy específico. eh, lo mismo del análisis de datos de la gente de esto. Y una tercera opción que no tiene nada que ver, pero me gustaría trabajar en alguna empresa automotriz Wow. en el área de diseño o del auto, pero no creo que me meta esto, más bien sería diseño de software, Oh, wow. por la parte de computer science. O sea, si no se diera lo primero, que es así como de IA y de datos, Sí. pues sería trabajando en una empresa de carros, porque me gusta, así me gusta, pues va a sonar como muy cliché, Oh, está padre. pero pues me llama la atención y es como mi respuesta de ahorita. Pero de nuevo, a lo mejor vuelvo a hacer este mismo podcast contigo en un En año 10 y años es o en un la año. respuesta completamente diferente, quién Claro. sabe. Sí, Entonces es un poquito variante. Como pudieron notar en mi respuesta, todavía estoy un poquito indeciso viendo sí. qué, Fíjate, se me ha qué es lo que... ocurrido, ahorita que mencionas eso, que primero que nada, felicidades por grandes metas que tienes y primero Dios, esperemos que las logres. Pero algo que se me hizo muy chistoso es que comentas esto de que maybe en un año, y algo que sí se me ocurriría es tener como un podcast un poquito más grande un día, un episodio, con todos los de, porque tengo gente de UPenn, de Harvard, de Columbia, así con varios amigos, un día que nos reunamos todos y estar hablando como una Platicando, plática de la claro, vida, ¿sabes? estaría chido. Siento que estaría padre, entonces, pues a ver si toca esa vez. Y bueno, mi última pregunta, que bueno, ahora sí que más que para mí es para la gente que lo está viendo, que es, si tú les pudieras dar un consejo a esta gente, a estos thinkers, a estos adolescentes con grandes ambiciones, con grandes metas, con un gran futuro por delante, ¿qué les podrías decir? ¿Qué consejo les podrías dar? Es una muy buena pregunta también. Y les voy a dar un consejo que no es mío, ni es un concepto mío. Me lo dio mi papá y creo que me sirvió muchísimo. Y es la versión 1.0 de las cosas siempre apesta. O sea,
¿Y a qué me refiero con esto? Tú puedes estar haciendo un ensayo, la aplicación, un examen, y el 99% de las veces vas a terminar el ensayo, vas a decir, sí, súper bien, ya lo acabé. Al día siguiente te vas a levantar, lo vas a leer y vas a decir, qué basura escribí. O sea, no siempre, pues, Sí, pero hay muchas veces en las que las cosas no salen a la primera, las cosas no salen como uno desea, pero pues uno tiene que iterar claro, sobre lo que uno ya tiene, sobre lo que uno ya hizo, porque iterar es revisar, ver qué se puede mejorar y mejorarlo, implementarlo, pues. Y eso es algo que suena muy obvio, que suena muy simple, pero muchas veces no lo llevamos a cabo en la vida, en los trabajos, en los ensayos de la aplicación. sí, Entonces, ser conscientes de que a lo mejor la primera versión de las cosas que hagamos no va a ser la mejor, pero que no puede existir la segunda versión antes sin que haya existido la primera versión, como en cualquier cosa, como en cualquier producto en la vida. claro. Entonces, es pues un consejo de nuevo de mi papá, que me sirvió muchísimo y que me ayudó un poquito a no darme por vencido, que a lo mejor suena como muy, vamos, tú puedes, Sí, alentador, pero, pero a veces es un poquito necesaria esa mentalidad de que aunque estés cansado, aunque a mí me pasa mucho que de repente procrastino muchísimo las cosas, oye, lo tienes que enviar en 3 días y ni lo has empezado, pues sí, pero a veces es parte del proceso, ese decirte o convencerte a ti mismo de que sí puedes, que sí se puede lograr, que sí es una meta alcanzable. Y volviendo muy al inicio del podcast, fue un poquito lo que me pasó en este viaje que te digo a Boston, que viví el estar parado ahí en la universidad y decir, ¿sabes qué? Este lugar sí existe, sí se puede claro, sí se puede hacer, sí se llegar puede ahí, ¿no? llegar. Lo viste tangible enfrente a Exactamente. ti. Wow, Entonces sí, es muy importante eso y tenerlo en mente. claro. Pues Diego, qué gusto, qué honor tenerte aquí. Nuevamente te agradezco, muchas gracias por No, venir, hombre, por a ti, aceptarnos. Jonathan, fíjate que, digo, perdóname por interrumpirte, pero la Todo verdad es que bien. está padrísimo esto que estás haciendo. No, muchas No hay gracias. mucha gente y mucho menos muchos mexicanos que con esa dedicación y con ese corazón que tú le estás metiendo Te a este agradezco. proyecto que traes. Y estoy segurísimo de que vas a llegar muy lejos y de que, no, o sea, no lo digo como hacia el aire, sino que realmente le estás echando esas ganas que se requiere y que ustedes les tienen que echar a sus propios proyectos en la vida Echémosle ganas todos. para, para hacer las cosas bien y llegar a algo mucho más grande que ti mismo. No sé si me Claro. explico. Sí, el punto aquí, gente, es inspirar. El punto aquí es verdaderamente dejar algo, porque mira, naces, Dejar huella. creces, dejar huella. Naces, creces, te reproduces y mueres, pero ¿qué estás haciendo hoy en día con el poder que tienen las redes sociales y todo lo que estamos haciendo? Pues el qué decimos tiene un impacto, entonces es mejor decir pues cosas buenas que sirvan a estar tirándole basura o dando críticas que no Exacto. sirven y que no construyen o que no nos ayudan a crecer, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el comentario, Diego. De verdad, te agradezco que hayas venido aquí. Y pues es eso. Muchas gracias, Tinkers. Espero que lo hayan Hasta disfrutado. luego. Por favor, si lo disfrutaron, dejen un like, comenten si les gustaría que invite a alguien más y nos vemos hasta la Y próxima. luego hacemos esa plática Sí, claro que con todos sí. los chavos. Con Mexus. Sigan a Mexus también, sigan a Diego. Y bueno, nos vemos luego. Cuídense. Hasta Bye bye. luego. ¿Cómo ves, eh? ¿Te gustó? Ay, qué Está muy perro, hermano.